Carlos, como queremos llegar a un público muy amplio, nos gustaría que primero nos hablaras un poco de cuáles son los objetivos y cuál es el trabajo concreto que realiza la comisión. Bueno, en primer lugar quiero saludar a la Fundación Fritz Bauer, que creo que realiza una labor que es muy coincidente con lo que realiza la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que es no solamente buscar el establecimiento de una sociedad democrática fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos, sino que además donde la memoria sea un elemento muy central en la cultura de nuestros pueblos. De manera que saludamos el trabajo de la Fundación y nos alegramos mucho de poder iniciar un trabajo de colaboración con ella, atendido justamente estos propósitos comunes. Dicho esto, la Comisión Chilena de Derechos Humanos es una institución de la sociedad civil, autónoma e independiente del Estado, que nació durante la dictadura en una época donde se estaba implementando con mucha ferocidad la política de exterminio por parte de la dictadura terrorista de Augusto Pinochet. Y nació fundamentalmente hace 45 años para, por una parte, defender a las víctimas, defender a los presos políticos, pero también para promover un sistema democrático fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos. Y lo hicimos durante el periodo de la dictadura, y ahora hemos también jugado un rol muy relevante, a nuestro entender, en la defensa de las víctimas del estallido social. Víctimas provocadas por la aplicación de la política de violación masiva y grave sistemática por parte del gobierno de Sebastián Piñera. En el marco, repito, del estallido social, como se le denominó, que fue la expresión multitudinaria del pueblo chileno que salió a las calles a exigir un nuevo proyecto de sociedad, ¿no? Distinto del que fue implementado a sangre y fuego durante la dictadura y que hasta el día de hoy, bueno, se nos ha impuesto. Y también en la defensa de presos de la revuelta social, presos políticos de la revuelta social que fueron encarcelados precisamente por ejercer su derecho a la protesta. De manera que somos una organización, repito, que sigue alentando lo mismo que desde el primer día de su creación. El trabajo con las víctimas, la defensa de los presos políticos y la promoción de la democracia como único sistema que puede permitir el respeto y la garantía de los derechos humanos. Carlos, tú has mencionado que ustedes se constituyeron en tiempos de dictadura. Sin embargo, pareciera ser que aún hoy, en condiciones de democracia en Chile, el tema de derechos humanos sigue algunos patrones ya creados por la represión, sigue algunos patrones ya creados en dictadura. ¿Cómo explicar que después de tanto tiempo de regreso a la democracia, estos patrones de represión dictatorial sigan existiendo? Una de las funciones que tiene la Comisión Chilena de Derechos Humanos es interpelar al Estado para que cumpla con sus obligaciones propias de un Estado postdictatorial. Es decir, la comunidad internacional ha establecido que, para efectos de no repetir las experiencias traumáticas vividas durante las dictaduras, los Estados postdictatoriales tienen que cumplir determinadas obligaciones, tareas o funciones. En primer lugar, hacer verdad respecto de lo ocurrido en materia de crímenes contra los derechos humanos. Hacer justicia, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas sobrevivientes o reparar a los familiares de las víctimas. Y en cuarto lugar, implementar garantías de no repetición para que nunca más se repita aquella experiencia traumática vivida. Y si en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, es un buen momento para hacer un análisis, una evaluación respecto al cumplimiento de estas obligaciones. ¿Por qué? Porque en la medida que haya debido cumplimiento de estas obligaciones por parte del Estado chileno, se garantiza, ¿no es cierto?, que nunca más se va a repetir aquella experiencia traumática. Y lamentablemente tenemos que decir de que el Estado chileno está al debe en cada una de estas obligaciones.
En materia de verdad, solo en manera ejemplar, tenemos que decir que todavía hay 1.162 chilenas y chilenas que tienen la condición de detenidos desaparecidos. Y sus familiares todavía, ¿no es cierto?, buscan saber qué pasó con ellos. En materia de justicia, si bien es cierto, hay 145 criminales condenados que están cumpliendo penas privativas de libertad, es un número muy reducido, atendía a la magnitud de la tragedia vivida. Cabe tener presente que de acuerdo a las cifras oficiales de víctimas de la represión durante la dictadura, esta se eleva a 40.175 víctimas. De manera que 145 frente a 40.000 víctimas, más de 40.000 víctimas, obviamente hay un grado de impunidad muy importante en esta materia. En materia de reparación, bueno, las propias víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas que fueron asesinadas o hechas desaparecer han dicho muy fuertemente, digamos, que ha sido una reparación, tal como lo dijo el presidente Ricardo Lagos en su oportunidad, una reparación austera y simbólica, y que es una forma eufemística de decir que es una pensión miserable, que no se adecúa a los estándares internacionales de derechos humanos que hablan y regulan lo que debe ser la reparación en este tipo de casos, que es una reparación integral. Estamos muy lejos de eso. Y en materia de garantía de la repetición, obviamente, ciertos patrones, tal como dices tú, Pedro, se repiten. Y precisamente se repiten porque el Estado chileno no se ha hecho cargo justamente de esta obligación tan importante como son la garantía de no repetición. Por ejemplo, la comunidad internacional establece al menos 3 medidas y políticas concretas que deben asumirse para efectos de que el nunca más se haga realidad. En primer lugar, una reestructuración de las Fuerzas Armadas y las policías. Eso obviamente no ha ocurrido. En 33 años de transición no había nunca una política tendiente a tener Fuerzas Armadas que destierren definitivamente la doctrina de la seguridad nacional, que fue adquirida no solamente por las Fuerzas Armadas chilenas, sino por todas las Fuerzas Armadas de Latinoamérica, y que explican el fundamento de los golpes militares que ocurrieron en Latinoamérica, en Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil primero, en el año 64, etc. Esa doctrina que fue impuesta en la escuela de formación de las nuevas generaciones de oficiales por parte de los norteamericanos, que tenían unas escuelas de formación en Panamá, en la Escuela de las Américas, obviamente tiene que ser desterrada definitivamente, y las Fuerzas Armadas tienen que asumir y abrazar lo que se ha denominado una doctrina democrática de las Fuerzas Armadas, que incorporen las Fuerzas Armadas en los proyectos de desarrollo del pueblo chileno y que sean un elemento que coadyuven al cumplimiento del objetivo que tiene el pueblo chileno en la instalación de un proyecto de desarrollo democrático y soberano. Así, por lo demás, lo promovió Carlos Prat González, que fue comandante jefe del ejército durante el gobierno de Salvador Allende y que Pinochet lo mandó a matar. Lo mandó a asesinar en un operativo que se realizó en la capital de Argentina, Buenos Aires, el año 74. Y por lo tanto eso está pendiente. Y las policías también, es decir, la policía, que en Chile se llama Carabineros, tampoco han sufrido una reestructuración y una reforma profunda que vaya en esta misma dirección. Y por eso que se explica, ¿no es cierto?, que al día de hoy todavía tenemos Fuerzas Armadas y Carabineros que siguen al servicio de quienes detentan el poder político y económico en nuestro país. Así lo vivimos durante la revuelta social, donde el ejército y Carabineros implementaron una política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos que se ideó en la moneda, es decir, en la Casa de Gobierno, y que tuvo por finalidad poner término violento a las manifestaciones multitudinarias que se produjeron en nuestro país. Y esta política, tuvo secuelas muy importantes, particularmente en nuestros jóvenes que se manifestaron muy entusiastamente en las calles de todos y cada una de las grandes urbes, pero también en los pequeños poblados de nuestro país. Ahí tenemos 465 jóvenes víctimas de trauma ocular que perdieron uno de sus ojos. Hay un joven que, producto de la acción de la policía, perdió sus 2 ojos, como es el caso de Gustavo Gatica, o de la trabajadora Fabiola Campillay, que también fue secada completamente por la acción de la policía, disparos de la policía. Tenemos más de 300 casos de víctimas de torturas producidas
en los recintos de carabineros, es decir, del recinto de la policía, mientras estaban detenidos. Hay 6 muertes provocadas por la acción de la policía, en fin, y un número muy alto de jóvenes manifestantes que fueron encarcelados y al día de hoy todavía se mantienen privados de libertad, un número muy importante, 22 jóvenes que están todavía tras las cárceles. Entonces, esa tarea pendiente es una tarea que no solamente debe ser impulsada por los organismos de derechos humanos y por las víctimas, es una tarea que debe ser impulsada por el conjunto de la sociedad, pero cuya obligación de ser cumplida es del Estado. Y lamentablemente, el actual gobierno tampoco ha hecho mucho en esta dirección, a pesar, repito, que son obligaciones que se tienen ante la sociedad chilena, pero fundamentalmente ante la comunidad internacional. Chile forma parte de la comunidad internacional, forma parte del sistema de protección internacional de los derechos humanos y año a año el Estado chileno durante 33 años de transición permanentemente en sus distintos informes ha interpelado al Estado chileno a cumplir estas obligaciones y hasta el día de hoy eso no ocurre. Si no se hace, lamentablemente estamos condenados a seguir sufriendo los mismos patrones que hemos sufrido desde ya hace 50 años. Por lo tanto, son unas obligaciones pendientes que seguiremos nosotros como organismo de derechos humanos y seguiremos convocando al mundo social organizado para demandar del Estado el cumplimiento de estas obligaciones, porque es la única forma de establecer bases sólidas que permitan que el discurso nunca más no sea un discurso vacío, retórico, sino que se llene de contenido y sea una manera de construir la sociedad democrática que anhelamos, donde nunca más existan políticas de violación de derechos humanos que causen tanto dolor y sufrimiento a nuestro pueblo. Carlos, nosotros entendemos que para grandes reformas de carácter legal en Chile, el gobierno de Boric no cuenta con mayorías parlamentarias como para realizarlas. Sin embargo, y dice en relación con lo que tú acabas de hacer, hay medidas que el gobierno y que Boric podría haber tomado en relación a las Fuerzas Armadas y en especial a Carabineros. Boric ha dejado fuera del generalato en estos últimos días a 7 generales, pero al responsable lo mantiene todavía como jefe de la policía, una policía represiva que incluso en las conmemoraciones de los 50 años entró incluso al cementerio a reprimir organizaciones de derechos humanos que estaban recordando a sus familiares muertos. ¿Cómo entender que el gobierno no tenga pantalones, por así decirlo, para tomar medidas drásticas respecto a Carabineros? Bueno, es cierto lo que tú dices. Nosotros, los organismos de derechos humanos, los familiares y particularmente las víctimas, esperaban con esperanza que cuando asumiera el nuevo gobierno, encabezado por Gabriel Boric, tomara una medida que era lógica y obvia. El actual director general de Carabineros, Ricardo Yáñez Rebeco, ha sido denunciado ante los tribunales nacionales, pero también ante los tribunales internacionales. Particularmente la Comisión Chilena de Derechos Humanos interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la Comisión de Crímenes contra la Humanidad provocadas por el gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, los denunciados ante estos tribunales internacionales son el presidente Sebastián Piñera, los ministros del Interior, los subsecretarios del Interior y también el comandante en jefe del Ejército y el director general de Carabineros. Y nosotros hubiéramos esperado que hubiera asumido el gobierno y hubiera ejercido una facultad que es privativa del presidente de la República, que es determinar quién está a cargo de las instituciones policiales. Particularmente, repito, teniendo presente el carácter de imputado en graves delitos del actual director general de Carabineros. Lamentablemente, esto no ha sucedido. Al revés, ha sido un gobierno que ha respaldado al actual director general de Carabineros, ha respaldado además la institución y
las funciones que ha cumplido, y eso ha generado molestia e indignación, no solo de los familiares, no solo de las víctimas, no solo de los organismos de derechos humanos, sino que de gran parte del mundo social organizado, de gran parte de la ciudadanía, porque entiende que se están repitiendo patrones de impunidad que son inaceptables después de 30 años de transición. Y además porque pone a Chile en una situación muy compleja, el Estado de Chile en una situación muy compleja ante la comunidad internacional. Lo hace incurrir en responsabilidad internacional. Y eso, sin lugar a dudas, es muy grave, porque se supone que el Estado de Chile, que debe reflejar el sentimiento mayoritario de la ciudadanía, quiere transitar hacia un sistema político donde el fundamento sea el respeto y garantía de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Cabe tener presente que, por lo demás, hay un elemento muy relevante, es que la obligación de hacer verdad, hacer justicia e impedir la impunidad está además consagrado en los distintos tratados internacionales que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado, y por lo tanto son obligatorios su cumplimiento, en virtud de un principio de derecho internacional que es pacta sunt servanda, que significa lo pactado obliga. Y en consecuencia el Estado de Chile no solamente está en un incumplimiento de carácter moral, sino en un incumplimiento de carácter jurídico. Y eso es tremendamente grave, atendido justamente la historia reciente de nuestro país, en que durante 17 años la comunidad internacional estuvo al lado del pueblo de Chile, que sufría las violaciones de los derechos humanos y que condenó año a año en la Asamblea General de Naciones Unidas al régimen de Pinochet, y que tuvo mucha esperanza de que los gobiernos transicionales se hicieran cargo justamente de las deudas pendientes. Lamentablemente, hoy día, en el marco de esta conmemoración de los 50 años, nosotros nos encontramos que sigue estando al debe. Y el gobierno actual, lamentablemente, sigue la conducta permanente que han tenido los gobiernos transicionales, que es evadir el cumplimiento de estas importantes obligaciones en materia de derechos humanos. Carlos, en el último tiempo la ultraderecha agudiza su antagonismo antidemocrático. Y hay amenazas al presidente, hay amenazas a alcaldes, hay amenazas, por ejemplo, a la magistrada Young. ¿Se sienten ustedes como comisión realmente protegidos por el Estado de Chile en vuestra lucha por los derechos humanos? La lucha por los derechos humanos siempre importa riesgo. Durante la dictadura lo tuvimos, lo sufrimos, y en esta etapa de un avance de la ultraderecha muy fuerte, muchas instituciones, muchas organizaciones hemos sufrido también muchas amenazas de muerte, muchas ofensas públicas respecto a la labor que realizamos, y ciertamente no nos sentimos protegidos. Y también echamos de menos, en consecuencia, una actitud más decidida de parte del gobierno. Y me voy a explicar. Uno de los elementos propios del discurso ultraderechista en Chile es negar las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, negar las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la revuelta social, y una conducta que está prohibida en el marco de las normativas internacionales sobre derechos humanos. Por ejemplo, aquí en Alemania no se podría, digamos, negar la ocurrencia del Holocausto. En Chile no se podría negar, en consecuencia, la ocurrencia de graves violaciones de los derechos humanos, que por lo demás ya constituyen verdad oficial, que son aquellas que fueron consignadas en los distintos informes sobre verdad y reconciliación, y luego de las dos comisiones Wallis. Sin embargo, eso ocurre. Y se ha empezado a normalizar este discurso, donde la ultraderecha, aprovechando que la propiedad de los grandes medios de comunicación están en manos de los poderes empresariales,
han empezado a normalizar el discurso negacionista. Hace algunas semanas atrás un grupo parlamentario ingresó una moción parlamentaria para un proyecto de ley para sancionar penalmente el negacionismo. Lamentablemente hay algunos sectores progresistas que no han querido apoyar este proyecto de ley, ni tampoco el gobierno. ¿Y cuál es el problema que no lo apoya el gobierno? El problema es que si no lo patrocina el gobierno y si no le pone urgencia en su tramitación, estos proyectos de ley iniciados por los parlamentarios pueden terminar rápidamente en el olvido y en un cajón de un escritorio. Entonces tenemos una preocupación en ese sentido y creo que el gobierno podría dar una señal muy potente de que hay ciertos límites que no pueden ser rebasados, de acuerdo a los criterios de la comunidad internacional en esta materia, y apoyar este proyecto de ley sería una gran señal y apoyo a quienes están sufriendo hoy los embates de esta ultraderecha, que se siente, por lo tanto, cuando no hay una respuesta de parte del Estado representado por el gobierno con alguna defensa, ciertamente se siente animado a seguir avanzando a niveles muy peligrosos. A niveles muy peligrosos porque ya hay algunas sedes vecinales que han sido asaltadas literalmente. Hay algunas fiscales como la Jimena Chong que ha sido amenazada. Bueno, nosotros mismos recibimos permanentemente en nuestros mails amenazas de muerte, en nuestros teléfonos personales también. Cabe recordar que nosotros como institución durante el estallido social que jugamos un rol muy protagónico porque asumimos la defensa de más de 60 víctimas de trauma ocular, es decir, jóvenes que habían sufrido daño en sus ojos, y que defendimos 26 presos de la revuelta. Sufrimos 4 vandalizaciones en nuestra sede, donde entraron, hicieron pedazos, muchos mobiliarios, en fin, y se llevaron todos los computadores en 4 oportunidades. Es decir, una clara señal de que querían neutralizar nuestro trabajo. Nosotros ya venimos, como lo señalamos, con cierta experiencia desde la dictadura, y la dictadura también sufrimos estos ataques. Y bueno, no nos van a amilanar, porque nuestro compromiso y nuestra convicción de que este es un trabajo total y completamente necesario, básico, para establecer una paz social sólida y duradera, es absolutamente imprescindible, de manera que seguiremos, a pesar de todas estas amenazas. Hemos fallado como sociedad, no solamente me refiero al gobierno, a la institucionalidad, hemos fallado como sociedad a la hora de poner como tema central en todos estos años el rescate de la memoria. Por supuesto. Ahora, la principal obligación de implementar, idear e implementar política de memoria le corresponde al Estado. Es una obligación internacional de los Estados postdictatoriales, porque es un requisito sine qua non que garantiza el nunca más. Hace pocos días atrás, el presidente Gabriel Boric dijo que iba a implementar por primera vez, después de 33 años de transición, política de memoria. Esperamos que empiecen a ocurrir desde ya, porque hasta el momento el peso de esta responsabilidad ha recaído en la sociedad civil. La sociedad civil ha hecho todo lo posible porque la memoria perdure, porque la memoria sea un elemento central en la formación de las nuevas generaciones. Nosotros mismos tenemos un centro de documentación y archivo que está abierto a los estudiantes, tanto de los colegios como de la universidad, y muchos tesistas van a buscar material a nuestro centro de documentación y archivo. Nosotros promovemos muchos seminarios y actividades diversas con el fin de que la memoria no se pierda, porque uno de los elementos justamente centrales de las políticas negacionistas es de que todo lo ocurrido en la historia reciente quede en el olvido. Nosotros trabajamos en contra de dentro de esa política, a pesar de no contar con recursos públicos, a pesar de no contar con apoyo del Estado, pero lo hacemos entendiendo que es un fundamento básico para establecer, repito, un verdadero nunca más que permita no repetir la experiencia traumática. Pero sin lugar a dudas el Estado chileno está absolutamente al debe. Recién, repito,
se ha anunciado por parte del presidente Gabriel Boric que van a implementarse políticas de memoria. Ha pasado demasiado tiempo y muchas generaciones de jóvenes ya han perdido la posibilidad de conocer la historia reciente de nuestro país. Pero bueno, como decimos en Chile, ojalá, que más vale tarde que nunca. A 50 años del golpe cívico-militar y a 33 años de transición a la democracia, vivimos un rebrote de negacionismo, un rebrote de las fuerzas de ultraderecha fascistoides en Chile. Y esto lo podemos ver en toda la discusión constitucional que hoy en día se realiza. ¿Están hoy más en peligro los derechos humanos que hace 10 o hace 15 años, donde parecía ser que gran parte de la sociedad asumía que en tiempos de dictadura hubo grandes atropellos, donde parecía que parte de la derecha estaba de acuerdo en un nunca más? Pareciera ser que hemos reculado en esto del respeto a los derechos humanos. Absolutamente, había un retroceso, pero creo que esa idea de que había parte de la derecha que estaba comprometida con los derechos humanos y que incluso habían sacado documentos oficiales, adquiriendo un compromiso con el respeto y vigencia de los derechos humanos, era una ilusión. En el marco de la conmemoración de los 50 años, hace pocas semanas atrás, el conjunto de los parlamentarios de toda la derecha, la ultraderecha y la otra derecha, hicieron un acto de provocación en la Cámara de Diputados. Leyeron un acuerdo del 23 de agosto del año 1963 de la Cámara de Diputados, donde señalaba que el gobierno de Allende estaba quebrantando la institucionalidad. Y en el fondo lo que estaban diciendo es el golpe era justificable. Y esa es claramente un retroceso al punto de vista de lo que habían expresado años anteriores. Pero creo que han mostrado su verdadera cara. Yo creo que fue siempre una ilusión. Y en la defensa del modelo actual que está normativizado en la Constitución del 80, la verdad es que no es solo la ultraderecha la que ha promovido una constitución que haga retroceder en materia de avances conquistados durante estos 30 años, sino que también la denominada derecha democrática. Si uno analiza el proceso constitucional en curso, el conjunto de las enmiendas o propuestas de la derecha, de la ultraderecha, han sido suscritas por el conjunto de quienes están en el mundo de la derecha. La defensa de la mercantilización, por ejemplo, de todos los derechos sociales, ha sido propuestas firmadas por el conjunto de la derecha. Ellos han reivindicado, siguen reivindicando además el pinochetismo, la figura de Pinochet, justificado el golpe. En fin, tenemos efectivamente una situación muy compleja de una mirada que constituye y de políticas y medidas que quieren implementar, que sin lugar a dudas constituye un retroceso civilizatorio. Pero entendemos también que este es un fenómeno, este auge de la ultraderecha y este retroceso también es un fenómeno que se da en muchos países latinoamericanos. Tenemos en Argentina, Javier Milei, en Brasil, Bolsonaro, bueno, Estados Unidos, siempre, ¿no? Pero hoy día con un Trump con posiciones totalmente cavernarias, que niega el cambio climático, en fin. Y en Europa también. En Europa la ultraderecha con estas banderas ha crecido muchísimo. Y es por eso que también nuestra visita a este continente tiene que ver con la posibilidad de generar lazos que nos permitan enfrentar juntos, ¿no es cierto?, este grave flagelo. Este grave flagelo que significa no solamente un avance de ciertas posiciones políticas que pueden ser legítimas, sino que constituye una grave amenaza para la paz, para los derechos humanos y sin lugar a dudas para los valores de la justicia.
Me parece que algo unívoco ya, que vamos a tener un proyecto de constitución quizás tan conservador o tan reaccionario como la constitución misma de Pinochet. Y además de eso corremos el peligro de tener en 2 años un gobierno de ultraderecha, algo parecido a un gobierno pinochetista 2.0. No es ya el momento de que los partidos políticos democráticos en Chile llamen a votar en contra de esta nueva constitución, cosa que ustedes y que el movimiento social ya está haciendo. Yo creo que los dados ya están echados. Y ahora pareciera ser que necesitamos cruzar el Rubicón y definitivamente decir hay que impedir esta nueva constitución y crear unidad de tal forma de impedir un gobierno nuevamente reaccionario en Chile. ¿Por qué los partidos se demoran tanto en asumir estas actitudes que el movimiento social, como ustedes, por ejemplo, ya asumen? Sí, bueno, importante contarle a quienes nos están viendo, que nos están escuchando, que la Comisión Chilena de Derechos Humanos hizo una denuncia ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 1 de enero del presente año, impugnando la legitimidad del proceso constitucional en curso, atendido que se violaban claramente al menos dos derechos humanos fundamentales que están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el derecho a la libre determinación de los pueblos y el derecho a la participación ciudadana. Y luego hemos asumido una posición muy en contra de lo que fue primero el texto de la comisión experta y luego las enmiendas, propuestas de modificaciones de la ultraderecha que han sido firmadas en un número significativo, como decíamos, por toda la derecha. Yo pienso que a esta altura sí, es muy relevante salir públicamente todos, los partidos y las organizaciones sociales, a hacer campañas de difusión respecto de lo que es el significado negativo y nefasto que tiene para la convivencia social en nuestro país, el que pudiera regirnos una constitución como la que están promoviendo. Teniendo presente que en Chile uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de libertad de expresión. Hoy día hay una concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos empresariales que impiden, ¿no es cierto?, que las posiciones democráticas puedan ser difundidas debidamente. Y por lo tanto el trabajo de las fuerzas democráticas siempre es más complejo. Tienen menos canales de difusión y por lo tanto los tiempos son distintos. Si solo se espera que se cumpla el periodo establecido, que es el 17 de noviembre, donde terminan de votarse las normas del proyecto constitucional en curso, solo se va a tener un mes, y un mes demasiado poco para difundir dentro de la población el significado nefasto, digamos, de este proyecto. Repito, atendiendo el problema, ¿no es cierto?, que las fuerzas democráticas no tienen medios de comunicación masivos, ¿no es cierto?, que permitan difundir su propuesta y su posición. Entonces yo espero que lo que ya se ha estado haciendo, tal como dices tú, por parte de muchas organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos como la nuestra, sea asumida prontamente por los partidos políticos. Porque, repito, este no es simplemente la posición legítima de una visión política. Esto es un retroceso civilizatorio y un atentado a los derechos humanos. Y en consecuencia, aprovecho de decir que nosotros como institución, si es que llegara a aprobarse este proyecto de constitución, nosotros vamos a recurrir a todas las instancias internacionales para que se declare, al menos formalmente, su nulidad. Toda vez que el conjunto de propuestas que nosotros ya hemos conocido atentan contra derechos humanos que están consagrados en tratados internacionales que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado, y por lo tanto todos los órganos y poderes del Estado están obligados a su debido cumplimiento. Y el Consejo Constitucional es un órgano del Estado. No puede violar derechos humanos que el Estado de Chile se ha comprometido a respetar y proteger. Carlos, independientemente del proceso constitucional, yo creo que los mayores problemas de la sociedad chilena, trabajo, salud, jubilaciones, siguen abiertos, y al seguir abiertos y al no poder ser solucionados por este u otros gobiernos, lo más probable
es que las movilizaciones sociales continúen o aumenten. Teniendo en cuenta que tenemos organizaciones como Carabineros profundamente represivas, lo más probable es que el trabajo de la comisión vaya a aumentar en el próximo tiempo. Yo no quisiera poner esto, no quiero hacer malos augurios, pero pudiera ser que la comisión se vea en la necesidad de aumentar su trabajo. ¿Qué podemos hacer nosotros desde Alemania para apoyar el trabajo de la comisión? Bueno, lo que tú dices como una posibilidad, nosotros lo vemos como prácticamente una realidad. Las legítimas demandas que fueron expresadas durante el estallido social siguen sin ser satisfechas. Y eso genera una olla a presión, genera un potencial nuevo estallido que indefectiblemente debería ocurrir, porque las desigualdades en nuestro país son demasiado grandes. La concentración de la riqueza es demasiado vergonzosa. Déjenme decirles solamente que, de acuerdo a un estudio que hizo una investigadora norteamericana, en Chile el 1% de la población es dueña del 46% del Producto Interno Bruto. 46% del Producto Interno Bruto. Y en cambio, por ejemplo, en Estados Unidos solo alcanza el 34%. Es decir, hay una situación muy compleja. Y el acceso a derechos fundamentales, tal como tú dices, a la salud, a cuestiones básicas, salud, educación, seguridad social, vivienda digna, se hacen inalcanzables por una inmensa mayoría. Y esta insatisfacción de estas demandas sociales, déjenme decirle que no solamente lo hemos constatado nosotros. El Fondo Monetario Internacional hace pocos días atrás, el 24 de agosto, sacó un comunicado expresando su preocupación, diciendo las causas del descontento social siguen todavía presentes y las demandas siguen siendo insatisfechas, previendo, por cierto, ¿no es cierto?, que en Chile se puede generar una situación de inestabilidad evidente producto de que el Estado no se ha hecho cargo. En consecuencia, nosotros vemos con preocupación de que efectivamente la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que es una organización de la sociedad civil, autónoma e independiente del Estado, que no cuenta con apoyos públicos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene un ítem en el presupuesto de la Nación anualmente, tengamos que enfrentar nuevamente una situación como la que vivimos el año 2019. Y ciertamente como presidente, debo decirlo, yo estoy tremendamente preocupado porque nosotros no tenemos recursos para poder enfrentar debidamente una situación como la que vivimos el año 2019. Y como organismo nosotros tenemos el deber de enfrentarlo y en consecuencia yo apelo a la solidaridad internacional entendiendo que tenemos que estar con las víctimas, apoyar a las víctimas en su legítima búsqueda de verdad, de justicia y de eventualmente presos políticos que puedan ser encarcelados. Ojalá pudiéramos que este llamado tuviera algún eco porque, repito, hoy día ya estamos en serias dificultades para enfrentar las tareas que tenemos y sin lugar a dudas, frente a un potencial nuevo estallido social, la verdad es que veríamos muy mermadas nuestras posibilidades de enfrentar debidamente la tarea por la cual nacimos, un día 10 de diciembre de 1978. Carlos, muchas gracias por tu visita y muchas gracias por el inclaudicable trabajo que tú y la Comisión realizan en la defensa de los derechos humanos ya desde tiempos de dictadura y hasta hoy. Nuevamente, muchas gracias, Carlos Margota.